Campañas de la Era de la Oscuridad, el asedio de Chtonia. Años de oscuridad y sangre. Se dice que los anales de la guerra solo los inscriben aquellos que han probado la victoria. Y en eso puede suceder que la verdad muera con nosotros aquí hoy. Luchen, no por triunfo o gloria, sino con el corazón lleno de rencor y venganza, y mueran consolados sabiendo que no se hará crónica alguna de nuestra hora más oscura. Intercepción de Vox sin atribución, desde la caída de Dranam. El imperio caído. En los años que siguieron a la traición de Horus, el imperio fue arrastrado desde el borde de una era dorada y sumergido en el cataclismo. La traición del Señor de la Guerra permitió que las amargas semillas de rebelión y corrupción, sembradas durante 2 siglos a lo largo de la Gran Cruzada, echaran raíces. De ellas, ramas retorcidas crecieron y cubrieron la galaxia con su sombra. En la oscuridad, donde antes prevalecían la cordura y el orden, ahora reinaban la desesperación y el caos. Todo lo que alguna vez fue apreciado, ahora no era más que combustible para las maquinarias de la guerra. Aquellos que habían jurado lealtad a Horus habían perdido cualquier apariencia de nobleza y se mostraban sin vergüenza, depravados y poseídos por una ambición retorcida. Lo que no fue reducido a ruinas y cenizas bajo los pies de los ejércitos más grandiosos que jamás hayan existido, se convirtió en presa de los habitantes del Materium, llamados a través de rupturas en la misma realidad por acólitos de lo profano y lo corrupto. Incluso mientras las vastas legiones de Horus avanzaban sobre el sistema Sol para reclamar el premio del propio terror, una guerra como ninguna otra se desataba entre las estrellas. Hazañas que de otro modo pasarían a los anales como leyenda ocurrirían sin ser registradas, ni siquiera en una nota superficial. Grandes héroes cayeron, solo para ser sepultados bajo los cuerpos de los muertos sin nombre. O quienes podrían recordarlos han sido asesinados y su memoria se perdió en una guerra que lo consumió todo. Tal fue la magnitud de los últimos y amargos años de la herejía de Horus. Las batallas no se libraban por una ganancia estratégica o por ventaja táctica, sino para satisfacer la intención asesina. La sangre de miles de millones se derramó simplemente para facilitar la muerte de miles de millones más tras la guerra. Los mundos quedaron como casas de carnicería, los huesos de bastiones alguna vez prósperos del imperio, pudriéndose sobre tierras ennegrecidas y corrompidas. Aquí, cuando parecía que la luz titilante de la humanidad misma sería extinguida, nada de lo que alguna vez fue tenía valor ahora. La Gran Cruzada no había servido de nada, y al final solo quedaba la muerte. A pesar de esto, aquellos que permanecieron leales al imperio siguieron luchando en la oscuridad y en el dolor contra quienes se habían vuelto en su contra, sin esperanza de victoria y con la apariencia de honor perdida. No luchaban por la gloria o la conquista como antes, sino que luchaban, llevados al límite de la cordura, por venganza, impulsados a sobrevivir solo para poder pelear de nuevo. Se mantuvieron hombro con hombro, sombras para siempre cambiadas de quienes alguna vez fueron, y juraron un nuevo juramento, un juramento de luchar para siempre. Porque ahora sabían que solo podía haber guerra. Años de oscuridad y sangre, los últimos años de la guerra de la herejía de Horus en las sombras. Los eventos que ocurrieron en la proximidad del segmentum solar durante la marcha de Horus sobre Terra se convertirían en algunas de las batallas más legendarias y significativas que el Imperio haya conocido, eclipsando a cualquier otra en toda la historia de la humanidad. Rogal Dorn, el primarca de la Séptima Legión y pretoriano de Terra, había preparado sus defensas contra la inevitable llegada de las hordas traidoras. Y el emperador mismo libraba su propia guerra secreta, dentro de la telaraña, el espacio que existía entre la realidad y el Inmaterium. Las fuerzas leales fueron desplegadas en defensas tripuladas que iban desde el muro de contención del propio Palacio Imperial hasta las lejanas y frías lunas de Plutón.
Las fuerzas traidoras dejaron ruina a su paso, mientras se agrupaban y se preparaban para asaltar la posición más fuertemente defendida de la galaxia, el Sistema Sol. La cuna de la humanidad, sin embargo, no era el único lugar donde la batalla aún continuaba. Durante los últimos años de la herejía, los restos de las flotas expedicionarias, fuerzas de guarnición y bandas de guerra que aún estaban dispersas por los rincones más lejanos de la galaxia no viajaron todos para converger en Terra. Muchos respondieron a ese llamado, pero quedaron contenidos detrás de bloqueos atrincherados y tenían números demasiado reducidos para poder romper el cerco y unirse a la batalla. Junto al lado del emperador traidor, las fuerzas de los hijos del emperador, la guardia de la muerte, los guerreros de hierro, los devoradores de mundos y los 1000 hijos se reunieron en el cúmulo interior, manteniendo efectivamente cautivos a los puños imperiales leales en su propio mundo natal. Los recursos que se ocuparon para evitar que la Séptima Legión reforzara Terra se consideraron valiosos si reducían la cantidad de armas. Formados en la cima de las murallas del Palacio Imperial, aunque solo fueran unos pocos en otros lugares, en los distantes mundos de Trusan, los contingentes de los Manos de Hierro y los Guerreros de Hierro habían mantenido su alianza y eran ajenos a los acontecimientos de la herejía. En el año 010 del milenio 31, la paz se rompió con la llegada de naves de guerra de la Guardia del Cuervo y la Legión Alfa en conflicto abierto. La guerra entre legiones pronto envolvió el planeta al revelarse de nuevo el horror de la traición. La totalidad de la ciudad capital de Drusen y miles de millones de sus habitantes se perdieron. En el transcurso de unas pocas horas, la inmensa estructura se desprendió de su arnés gravitacional y se estrelló contra la superficie del planeta. Algunos estaban envueltos en guerras creadas por ellos mismos, campañas para exterminar a quienes alguna vez llamaron primos, o guerras de desgaste alimentadas por un odio amargo. Los objetivos estratégicos generales de muchos de estos conflictos eran insignificantes en comparación con la oportunidad que representaban para cobrar un precio en sangre de aquellos que se habían convertido en el enemigo jurado. Se le daba poca importancia al espíritu de conquista noble y expansión que prevalecía durante la era de la Gran Cruzada. Y en su lugar, la destrucción total del enemigo y de cualquier lugar que habitaran se convirtió en la única medida de la victoria. La campaña de Forakán, una flota lealista compuesta por fragmentos reconstituidos de compañías de batalla de los Salamandras y Manos de Hierro, llegó al sistema Forakán en el año 013 del milenio 31, habiendo abandonado toda esperanza de romper los bloqueos que rodeaban Terra, y con ellos trajeron la guerra. El sistema Forakán estuvo bajo control de una guarnición de la Cuarta Legión desde el final de la Gran Cruzada, aunque la Legión de Pertravo no fue llamada ahí, simplemente para subyugar a su población o para establecer una base de operaciones fortificada en una posición estratégica en el Segmentum. En cambio, habían venido para salvaguardar la extracción de las vastas reservas de prometio del planeta, ubicadas bajo las arenas de sus enormes masas terrestres. Al final de la Gran Cruzada y durante la herejía de Horus, la producción de las extensas refinerías de Forakán III se había distribuido entre toda la Legión traidora, y su contribución a la campaña del terror fue reconocida por el propio Señor de la Guerra. Al principio, en los años posteriores a que Horus se volviera contra el Imperio, el planeta era un bullicioso punto de paso para sus flotas de batalla, y el tamaño de la fuerza de guarnición creció exponencialmente, con las plataformas de atraque orbital del planeta ampliadas para acomodar esta actividad y fortificadas con baterías defensivas sustanciales. Tribus nómadas recorrían continentes áridos, viviendo en domos construidos rápidamente y conectados por pasarelas y andamios sobre pilotes en las arenas del desierto. Los principales asentamientos en las zonas de las refinerías estaban habitados por las fuerzas laborales que existían bajo el dominio de los guerreros de hierro. Aquí, miles de millones de almas subsistían, hacinadas en unidades habitacionales de patrón fronterizo oxidado, apiladas unas sobre otras en cuadrículas que se extendían kilómetros más allá de lo que la vista alcanzaba. Generaciones vivieron y murieron sabiendo solo del arduo trabajo en las sofocantes plataformas de Prometeo. La intensa actividad en el sistema duró poco, pues las fuerzas traidoras se dirigieron al sistema Sol. En cambio, saquearon los recursos de los mundos conquistados y permitieron que Forakán III cayera en la irrelevancia.
aunque nunca se emitió una orden formal para que los guerreros de hierro abandonaran su posición dentro del sistema Foracan. El cambio de enfoque llevó a algunos de los comandantes más impetuosos entre sus filas a marcharse con sus respectivas compañías para unirse a las líneas del frente de la guerra. Esto dejó solo a una sección de los comandantes más estoicos y resueltos de la Cuarta Legión, quienes decidieron mantener el dominio sobre el sistema. Aunque solo fuera para privar a las fuerzas leales de sus recursos restantes, identificando una oportunidad para atacar la fortaleza traidora en Foracan III, aunque su fuerza estaba disminuida y gran parte de su personal había sido enviado al sistema Sol, y para aprovechar sus recursos, la flota lealista atacó de inmediato. Una flota de vanguardia atravesó directamente el corredor de fuego de las defensas orbitales alrededor del planeta. Gran parte de la flota operaba bajo protocolos automáticos debido a la falta de tripulaciones disponibles para manejarlas. Después de atravesar el cordón interno de la red defensiva, las fuerzas combinadas de salamandras y hierro, las fuerzas de asalto manual lograron aterrizar y establecer una cabeza de playa en las extensas y áridas llanuras del cuadrante noreste de Foracan III. Al principio, enfrentaron poca resistencia mientras se organizaban en formaciones mecanizadas y se dispersaban desde sus zonas de aterrizaje en un barrido metódico por sectores. Las primeras acciones de las fuerzas traidoras en la superficie se indicaron por firmas de calor que aparecieron en los barridos de Auger a distancia de las fuerzas leales que miraban más allá del horizonte. Las tuberías de miles de refinerías de Prometheum habían sido incendiadas por orden de los guerreros de hierro con suficiente combustible para arder durante décadas. Nubes densas de hollín aceitoso se elevaron alto en la atmósfera. Luego llovieron de regreso como lodo grasiento cuando se condensaron. Con esta acción destructiva, la Legión de Perturabo pretendía crear un infierno contaminado que las fuerzas leales debían cruzar para unirse a la batalla, sin importar la dirección del avance de las fuerzas realistas. Enfrentaron una firme resistencia de los guerreros de hierro, que en Foracan III perfeccionaron estrategias, reforzaron sus defensas y se mantuvieron vigilantes pese a su aparente irrelevancia en la guerra. Sin embargo, esto fue igualado por la furia vengativa que ardía en los corazones del 10º de hierro y los hijos de Vulcan. Ambas legiones, destrozadas y quebradas en Istaban V, habían consolidado su furia y estaban decididas a llevar la muerte a sus enemigos jurados a cualquier costo. Las puntas de lanza blindadas chocaron en frentes de cientos de kilómetros sobre las llanuras desérticas, dejando miles de vehículos blindados quemados y ennegrecidos entre las dunas. Feroces combates sacudieron los asentamientos de trabajadores y los callejones entre los bloques centrales se volvieron trampas mortales al ser dominados por francotiradores y tiradores, quien sea lo bastante valiente o imprudente para cruzar el terreno abierto. En el tumulto de la derrota de Horus, el destino del sistema Foracan fue olvidado, y de la fuerza que reclamó la victoria allí, parecía que tan pocos sobrevivieron que no existen registros significativos. No se plantaron estandartes de lealtad a ninguna de las dos facciones en esa tierra, y para cuando la última torre de la refinería se había consumido, todo lo que quedaba eran los restos carbonizados de innumerables máquinas de guerra y los cuerpos arruinados de miles de guerreros, dejados para ser consumidos por las arenas cambiantes. Los escondites de Vesdale. A lo largo y ancho de la galaxia, las legiones abrían caminos de destrucción a través del espacio. Sus comandantes no respondían ante ninguna autoridad superior y desataban su furia sin restricciones en Vesdale. Secundus, el primarca, Leman Russ y la Sexta Legión desconocían los secretos del planeta antes del asalto, y por eso no habían venido a liberar los abundantes escondites de armas almacenados allí. En cambio, fue una acción impulsada por la rabia, la furia y el deseo de destruir a sus hermanos traidores. Poco se sabía del valor del mundo Armorium fuera de los miembros de la 20ª Legión. De hecho, se plantea en tiempos contemporáneos que la concentración de suministros y equipo, tal como era, formaba parte de uno de los muchos y complejos subterfugios ideados por Alfarius mismo. De manera apropiada, el planeta en sí no poseía defensas orbitales evidentes que lo hubieran señalado como un objetivo de valor militar.
y en cambio se encontraba algo alejado de las rutas frecuentadas, discreto e inocuo, en medio de una galaxia sacudida por la disrupción y el desorden. Mientras la flota de los lobos espaciales se reunía dentro del sistema, la Legión Alfa y sus cohortes aliadas, seculares y genízaros, no hicieron ningún esfuerzo por resistirlos o enfrentarlos. Un acto que enfureció a Leman Russ, quien lo percibió como una falta de reconocimiento a su autoridad y posición. Un mensaje directo del propio Primarca fue transmitido por los Vauxhallers de cada nave bajo su mando. Un desafío para que el miembro de mayor rango de la Legión Alfa lo enfrentara, pero no hubo respuesta, y solo el silencio fue la respuesta desafiante. La Legión Alfa, que protegía Betzel, y una gran cohorte de la Auxilia Solar no respondieron al llamado de Russ, y en su lugar abrieron fuego contra las naves de su flota mientras asumían una formación de ataque orbital a lo largo de todo Betzel. Secundus, la Sexta Legión, fue dominada por una furia bestial y atacaron a todos en su camino. El precio en sangre fue pagado principalmente por los genízaros Securant. Su número importó poco ante el asalto brutal de Russ y su legión. Siempre esquiva, la facción de la Legión Alfa se negó a enfrentar a sus atacantes en una batalla directa. En su lugar, optaron por atacar y retirarse, obligando a los lobos espaciales a gastar su energía, abriéndose paso entre la gran cantidad de tropas auxiliares. A nadie se le ofreció misericordia ni la opción de rendirse, y nadie buscó ese resultado. Registros de las batallas en las instalaciones de almacenamiento de Betzel, con transmisiones seleccionadas. Las grabaciones de los cascos de la Sexta Legión mostraron alarmantemente pocas bajas confirmadas de enemigos de la 20ª Legión. Un hecho curioso que fue corroborado por la presencia de muy pocos muertos y heridos tras las principales acciones. Aún más alarmante fue lo que se descubrió en las bóvedas bajo los grandes almacenes de Betzel, muchos destruidos durante las batallas al caer Betzel ante los lobos espaciales. Cuando los tecnomarines de la Sexta Legión descifraron los códigos de las puertas blindadas de los almacenes subterráneos, hallaron interminables filas de batallas de la Legión. Placas de numerosos diseños, algunas reconocidas como patrones estandarizados, junto con muchas marcas esotéricas y no identificadas que portaban la heráldica e iconografía de cada legión. Armaduras negro azabache, que datan de los primeros días de la Gran Cruzada, adornadas con espadas aladas, estaban dispuestas por miles. Mientras que elegantes armaduras Mark VI de color carmesí, decoradas con reluciente filigrana dorada alrededor de cada lente ocular, se almacenaban por cientos. En otros lugares, armaduras segmentadas con grandes sombreras hemisféricas de marfil blanco, que llevaban iconos de luna creciente, se almacenaban en conjuntos completos, junto con armaduras lacadas en tonos que no coincidían con los de ninguna legión conocida y que portaban símbolos de procedencia y significado no reconocidos. El fin de la esperanza, estas batallas y muchas más ejemplificaron la herejía de Horus durante los últimos años del conflicto. El manto de venganza, rencor y odio se derramó por toda la galaxia como una mancha de aceite. Mientras las otrora orgullosas legiones cruzadas se entregaban a sus instintos más bajos y se convertían en asesinos desesperados, obsesionados con acabar con su enemigo y borrar cualquier evidencia de su existencia. Aunque Horus tenía objetivos generales, quienes se unieron a su rebelión estaban divididos por conflictos internos, persiguiendo metas personales y formando pequeños imperios en medio de la destrucción. Aunque los traidores avanzaron desde que el Señor de la Guerra desafió al Emperador, también se perdió mucho en el camino. Mientras todos observaban la marcha de los traidores al sistema Sol, una flota separada de la Legión de Horus se apartó. Se fueron para reclamar su mundo natal de Ctonia de las garras de la guarnición de los puños imperiales que había permanecido allí durante casi una década. A diferencia del ataque a Terra, el epicentro de la loca guerra de Horus contra el Imperio, el asedio de Ctonia vio a la 16ª Legión buscar reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho, su mundo natal y el honor de su legión. Una vez más fue la reanudación de viejos rencores y la continuación de guerras privadas, derramamiento de sangre que no cumplía ningún objetivo estratégico, una eternidad de guerra que amenazaba con continuar para siempre. La amarga recompensa del orgullo, el asedio de Ctonia.
Prefacio. Esta es la verdad del imperio. Esta es la historia de la era de la oscuridad, cuando Horus se volvió contra el emperador y destrozó para siempre el imperio. Una época de traición y heroísmo que ha moldeado nuestra propia era pálida a su sangrienta imagen, condenándonos a un futuro sombrío que solo trae guerra. En el dominio de esa era cruel, hermano se enfrentó a hermano, las legiones del emperador lucharon entre sí hasta que el número de muertos superó al de los vivos. Incontables mundos fueron arruinados, sus pueblos masacrados para alimentar la ambición de Horus, y el imperio quedó como una carcasa vacía de su antiguo esplendor. Y aún así miramos con envidia la amarga gloria de esa era. Porque aunque fue una época de tragedia y dificultades inimaginables, quienes recorrieron ese camino sangriento lo hicieron al lado de dioses. Ahora, ninguno de los que viven fue testigo de esa era. Ha pasado completamente a ser leyenda, y aún en las grandes bibliotecas de terror y afelia solo tenemos fragmentos de su verdad. Para aquellos que vivieron bajo la sombra de su tragedia, debió parecerles que el imperio jamás se recuperaría de un odio tan imprudente. Sin embargo, el ciclo de la historia siempre sigue adelante, repitiendo su miseria y gloria en igual medida. Ahora, en estos tiempos difíciles, la historia del ascenso y caída de la humanidad es tan vital para nosotros como lo fue en aquellos años oscuros. Todos conocen el amargo final al que debe llegar la historia, y sin embargo, al contarla, encuentran la fuerza que alguna vez tuvieron los héroes de épocas pasadas. Esta es la verdad del imperio, esta es la historia de la herejía de Horus. Las guerras las ganan aquellos lo suficientemente sabios como para dejar de lado la vanagloria y el orgullo, pero las leyendas solo las forjan quienes tienen el valor de enfrentar la adversidad. Atribuido a Leman Russ, maestro de los lobos espaciales, en el ojo de la tormenta, los años finales y catastróficos de la herejía de Horus están llenos de defensas desesperadas y matanzas brutales. La muerte y la destrucción se encontraban en todas partes, para todos, en todo el imperio. El pretexto de una guerra, librada por cualquier objetivo que no fuera el odio, ya había desaparecido. Los ejércitos solo buscaban saciar su hambre de venganza y sangre. Ignorantes de la victoria o de cualquier esperanza para el futuro, pero obsesionados únicamente con la necesidad de arrastrar a viejos enemigos y poner fin de una vez por todas a las viejas disputas. En medio de toda esta locura, el asedio de Ctonia representa el epítome del sacrificio innecesario, el heroísmo olvidado y el odio obstinado. Aquí, en el mundo destruido que había formado al maestro de la guerra y a su legión, que había sido ignorado durante casi 70 años de amarga lucha, se desarrollaría todo. Todos los odios de los últimos años de la herejía de Horus, incluso mientras las hordas del maestro de la guerra en Sol rompían la puerta de la eternidad y penetraban el palacio del emperador. Los puños imperiales en Ctonia lucharon hasta el final, y aun cuando Horus sucumbía a la oscura tentación del poder en los cielos sobre Terra, los hijos de Horus en Ctonia buscaban borrar la deshonra de perder su mundo natal. En los años siguientes, estos actos de valor fútil serían olvidados, opacados por la última batalla apocalíptica en Terra y por aquellos para quienes estas pequeñas guerras serían contadas. Su epitafio final ahora no es más que una nota al pie en la historia, discutida por eruditos de lo oscuro. A pesar de toda la ironía de su creación, hay mucho que elogiar en los anales de este conflicto. Mucho que se puede aprender sobre la naturaleza de la herejía de Horus y los guerreros que llevaron a cabo esa guerra tan infame. Para comprender realmente los acontecimientos del asedio de Ctonia y su importancia en el conflicto más amplio que fue la herejía de Horus, primero debe ubicarse en su tiempo y contexto apropiados. Esto no fue una sola batalla aislada, sino la conclusión inevitable de una cadena de eventos que se puso en marcha mucho antes de su sangriento final. Al igual que con la herejía de Horus en general, los últimos estertores de la guerra en Ctonia fueron la culminación de décadas de rencores, rivalidades y desgracias.
Sin embargo, en esos años oscuros, los lazos de agravios y dolor solían pasar desapercibidos. Los registros de la era oscura revelan el camino hacia el inevitable final de esta historia, lleno de remordimientos y sueños fallidos. Eso nos lleva a una de las últimas y más icónicas de las batallas olvidadas de la herejía de Horus. Esta es una historia del asedio de Ctonia, la caída del terror. La mayoría de los relatos de los últimos años de la herejía de Horus no mencionan el asedio de Ctonia por una razón: la caída del terror. Esta batalla, la última jugada desesperada de Horus y su enfrentamiento final con su padre y creador, eclipsa casi todos los demás eventos, sin importar la importancia que les atribuyamos. Por lo tanto, repasaremos brevemente esta batalla tan épica para que pueda dejarse de lado por el resto de este tratado y abordarse adecuadamente en un tomo propio. El propio Sol sería el objetivo de incursiones y ataques de distracción de los traidores tan pronto como en el año 010 del milenio 31, aunque estas incursiones menores fueron rápidamente rechazadas por los defensores. No sería sino hasta el año 013 del milenio 31 que una invasión a gran escala del sistema Sol sería llevada a cabo por el ejército traidor. Un ataque de tal magnitud que Dawn y sus fuerzas acosadas solo pudieron retrasar su avance sobre Terra. Este asalto continuaría al mismo tiempo que los hijos de Horus comenzaron su ataque sobre Ctonia, con el desembarco de Horus en Terra ocurriendo al mismo tiempo que el ataque final de su legión contra las defensas de los puños imperiales. Aunque algunos han cuestionado el momento del evento, es ampliamente aceptado que las acciones finales del asedio de Ctonia ocurren al mismo tiempo que el emperador venció a su hijo traidor, Horus, en combate personal. Sin embargo, cualquier vínculo entre estos dos eventos sigue siendo puramente especulativo, dada la distancia que separa los sistemas Chtonis y Solares, Carta Galáctica Circumspectus, Ctonia 00100, Milenio 31. Ctonia era un mundo rocoso, atravesado por gusanos, con túneles y ciudades subterráneas que orbitaban una estrella azul, moribunda, en un sistema por lo demás sin vida. Colonizada en un pasado perdido, Ctonia era un mundo de riquezas que había sido sistemáticamente saqueado durante miles de años, dejando solo un cascarón vacío. La humanidad excavó más profundo en la corteza de Ctonia y perforó su superficie con colmenas de procesamiento, que finalmente colapsaron y se hundieron en las interminables cavernas bajo su superficie estéril y venenosa. Estos reinos sin luz de minería, túneles y colmenas caídas sirven como refugio y prisión de la brutal raza humana que sobrevivió. La era de la disformidad en Ctonia, relativamente cerca de Terra en el vacío, y con la que se había mantenido algún contacto menor e intermitente incluso durante la era de la disformidad, Ctonia fue uno de los primeros mundos en ser incorporados al nuevo imperio, ya que en ese momento Ctonia no tenía ninguna forma de gobierno organizado. Esto se llevó a cabo sin el consentimiento de su población, que en su mayoría permaneció sin ser molestada bajo tierra, mientras el naciente imperio buscaba cosechar los escasos restos de la riqueza mineral que quedaban en Ctonia. De hecho, la expedición de la Quinta Legión que primero exploró Ctonia instó a la erradicación de la brutal sociedad nativa, considerándola un nido de serpientes enroscadas en la oscuridad que sería mejor destruir. Sin embargo, el imperio necesitaba colmillos y vio en las profundidades de Ctonia una nueva fuente de riqueza en las habilidades salvajes de su gente. La extensión del inframundo de Ctonia y sus hordas invisibles resultaría ser un tesoro mayor de lo que el imperio había previsto. No solo demostraron ser un excelente recurso tanto para el ejército imperial como para las legiones astartes, sino que también albergaban a uno de los primarcas perdidos. Bajo la dirección de Horus Lupucal, recién nombrado maestro de la 16ª Legión, la gente de Ctonia serviría tanto como guerreros en los ejércitos imperiales como también como obreros en las fábricas recién restauradas. De hecho, la más grande de estas alturas renacidas sería renombrada como la Puerta de Lupacar.
y serviría como un puente entre el inframundo sin luz que entrenó a los brutales guerreros de Ctonia y el mundo de la superficie, donde los forasteros luchaban por restaurar el más mínimo destello de la antigua gloria de Ctonia. Adenda. Después del estallido de la herejía de Horus, Dawn ordenaría la subyugación de Ctonia y la supresión de su pueblo indígena. Al verla como un bastión de traidores a las puertas del terror, la misma guarnición que Horus había dejado para vigilar su mundo natal fue dispersada, y sus sobrevivientes desaparecieron en las profundidades inexploradas de Ctonia para continuar su resistencia. Mientras los puños imperiales se conformaron con ocupar la superficie y la infraestructura orbital. La colmena de la Puerta de Lupacar pasó a llamarse Puerta del Traidor, y los monumentos que honraban al señor de la guerra del imperio fueron destruidos. Se detuvo todo el trabajo para restaurar Ctonia. Los ocupantes imperiales enfocaron sus esfuerzos en extraer al máximo los recursos para sostener el desesperado esfuerzo de guerra. En Sol y más allá, parte 1 Sombras del futuro, aquellos que hablan de victoria antes de que el enemigo esté muerto son unos tontos. Solo cuando se ha dado el golpe final termina la lucha. Atribuido a Angron, el Ángel Rojo, maestro de los devoradores de Mundo 642.006, Milenio 31, Ctonia no sufriría un solo asedio durante la herejía de Horus, sino 2. El primero, un sangriento preludio del segundo, un sombrío reflejo del destino que aguardaba a Ctonia en los últimos años de la herejía de Horus. Este primer asedio, aunque breve y menos catastrófico que el siguiente, prepara el escenario para una de las batallas más icónicas de las etapas finales de la herejía de Horus. Tras la infame masacre del sitio de desembarco, donde el poder reunido de varias de las legiones leales fue destruido por la traición, Rocal Dawn puso en marcha planes para fortificar el segmentum solar y el sistema Sol, mientras gran parte de su legión seguía dispersa. Tras esa batalla, Dawn solo pudo defender unos pocos mundos clave, buscando detener el avance de los traidores el tiempo suficiente para reunir a las demás legiones. Paramar, Beta, Garmin y Lauren Alpha se convertirían en las líneas del frente de la guerra civil, mundos fortaleza, destinados a contener el avance de los traidores. Horus no podía pasar por alto estas fortalezas leales y dejarlas a sus espaldas mientras avanzaba hacia Terra y el inevitable enfrentamiento con el emperador, y se vería obligado a luchar en el terreno elegido por Dawn. Finalmente, Ctonia era la daga en la espalda de Terra, un mundo repleto de guerreros, armas y municiones leales al ahora traidor señor de la guerra, y lo suficientemente cerca del sistema Sol como para que una fuerza de ataque pudiera llegar mucho antes de que se pudieran desviar refuerzos desde los mundos fortaleza del segmentum solar. Una amenaza así no podía ser ignorada, y mientras Dawn se apresuraba a detener el avance de Horus, también dirigía las tropas que podía disponer para neutralizar la amenaza de Ctonia y convertir ese peligro en una ventaja. Porque ese mundo, que si no se enfrentaba, se convertiría en una fortaleza traidora en el corazón del segmentum solar. El segmentum podría convertirse en un arsenal para la Legión de Dawn en los próximos años, una fuente principal tanto de armas de guerra como de guerreros para empuñarlas en el primer asedio. Para este fin, Dawn envió el 9º y 14º Batallón de la Quinta Imperial y la 13ª Gran Compañía de los Lobos Espaciales, varios cohortes terranos del Ejército Imperial e incluso 3 sodalidades de la Legio Custodes a Ctonia. Al mando del grupo de batalla estaba el Lord Caslan Evander Garius, un guerrero que alguna vez sirvió junto a los Lobos Lunares durante los días de gloria de la Gran Cruzada. Un veterano ahora fuera del favor de su maestro, Rogal Dawn, para esta misión, era la herramienta perfecta. Él entendía a su enemigo como pocos podían, y estaba desesperadamente ansioso por recuperar la aprobación de Dawn. Solo 2 capítulos de los Hijos de Horus estaban estacionados en defensa de Ctonia, ambos habiendo llegado recientemente al mundo para reemplazar las bajas de combate con nuevos reclutas, así como una compañía reforzada de portadores de la palabra. Estas fuerzas limitadas no podían esperar resistir la ira del Imperio, un hecho imposible de pasar desapercibido para el genio militar del traidor señor de la guerra.
y que implica que Horus no tenía intención de luchar para retener el control de su mundo natal adoptivo. Horus había apostado todo a un gran ataque de terror desde su nueva fortaleza en el lejano norte galáctico. Para él parece que Ctonia fue un farol estratégico, un medio para desviar parte de la fuerza de Dawn y nada más. Quizá fue el conocimiento previo de la estrategia o simplemente el pragmatismo ante una fuerza abrumadora lo que afligió a las fuerzas traidoras en Ctonia en el año 006 del milenio 31, porque apenas intentaron enfrentar a la flota invasora en batalla abierta. Sus naves estelares abandonaron el sistema ante la flota imperial que llegó al sistema de Ctonia. Los guerreros de las legiones traidoras, varados en Ctonia, decidieron no oponerse a los desembarcos leales. En su lugar, se retiraron a la alta aguja de la puerta de Lupacal y a la terminal Atlas, aparentemente con la intención de montar una defensa contra la invasión desde estos reductos más fortificados. Los guerreros de la 13ª Gran Compañía de los Lobos Espaciales lideraron el asalto imperial tras el descenso, y en las llanuras grises, ante la imponente aguja de la puerta de Lupacal, se derramó la primera sangre. Los lobos no ofrecieron tregua y arrasaron con aquellas unidades aisladas que encontraron, desatando todas las armas a su disposición y sin dar al enemigo oportunidad de reagruparse o contraatacar. De aquellas unidades de los hijos de Horus que se enfrentaron a los guerreros de Fenris ese día, ninguna sobrevivió y pocos de los restos que quedaron pudieron ser identificados. La mayoría fueron despedazados o destrozados más allá de cualquier reconocimiento fácil en sus batallas contra los 1000 hijos que habían tenido lugar apenas un año antes. Las criaturas de la 13ª Gran Compañía habían aprendido a no guardarse nada al hacer la guerra contra las legiones. Los Astartes, como los lobos de Fenris, ungieron el suelo de Ctonia con la sangre de sus antiguos señores. Los puños imperiales presionaron el ataque en la vasta aguja de la puerta de Lupacal, con el ejército imperial encargado de rodear la inmensa estructura. Una falange de 7 dreadnoughts Leviathan de asedio destrozó la puerta principal, rompiendo el ojo dorado de Horus que la adornaba. Aunque el contingente de los hijos de Horus que defendía la puerta luchó tenazmente, pudieron hacer poco más que retrasar a los enormes dreadnoughts. Uno de los poderosos motores de guerra fue derribado por una andanada de disparos de fusión y otro por fuego a quemarropa de un tanque de asedio Vindicator. Las tácticas brutales de la Gran Cruzada enfrentaron el valor firme de las legiones Astartes, donde antes esos ataques audaces habían abrumado a enemigos menores, demostraron ser menos eficaces contra los marines espaciales traidores del emperador. Los hijos de Horus, pese a su resistencia, no lograron enfrentar la superioridad numérica del enemigo. Y los puños imperiales continuaron su ataque, dejando solo cadáveres verde mar en su camino. Tras los guerreros que habían despejado la puerta, llegó un grupo de Hoskars y Barahir dorados y grises, liderados por Evandro Gario, de la 456ª Compañía. Estos guerreros de élite buscaban tomar rápidamente el control de la bóveda celestial en la cima de la torre más alta, donde descansaba el trono negro de Ctonia, el asiento desde donde el señor de la guerra traidor gobernó el mundo. Impulsado por su deseo de apoderarse de este gran trofeo para su propio primarca, Garius envió a sus mejores guerreros al asalto de la bóveda celestial, donde unas pocas docenas de hijos de Horus y autómatas reclutados detuvieron su avance. En una serie de batallas astutamente planeadas, los hijos de Horus, superados por la élite de 2 legiones, usaron la ciudad alta como arma, en lo que debieron saber que era una lucha inútil. Se prepararon las uniones de energía para detonar, se sellaron las puertas blindadas y en un caso se desprendió toda una subsección del pilón superior 19 de la superestructura alta, por medio de una serie de pernos explosivos, para llevar a un escuadrón de Hoskills a una muerte ardiente. Durante casi 4 horas, los hijos de Horus mantuvieron al señor castellano Garius a raya, sin importarles sus propias bajas, ni el daño causado a los niveles superiores de la colmena.
La defensa colapsó solo cuando Garius y el Thane Colby de los Vargir irrumpieron en la bóveda celestial y atacaron. Los jefes de los hijos de Horus, muy por debajo, en las profundidades de la puerta de Lupacar, donde los puños imperiales esperaban encontrar una resistencia igualmente tenaz de los orgullosos hijos de Horus, solo encontrarían grupos dispersos de defensores. Rápidamente se hizo evidente para los comandantes leales en el campo que los traidores no tenían intención de defender la vasta ciudad alta, sino que, en cambio, pretendían sabotear sistemas clave para dejarla inútil para los atacantes. Un premio vacío para poner a los pies de su emperador, dejándolos con pocas opciones. Los puños imperiales se comprometieron a asegurar algunas instalaciones clave, sabiendo que no podían frustrar por completo las artimañas de su enemigo. Escuadrones de brecheros con escudos superaron a los saboteadores de los hijos de Horus, que trataban de sobrecargar los reactores de la puerta de Lupacar, pero no evitaron que destruyeran las matrices de augurio y las baterías de cañones macro. Atacados por exploradores de los puños imperiales y acechadores de los lobos espaciales, la mayoría de la guarnición de los hijos de Horus se retiró por la subpuerta en las raíces de la puerta de Lupacar. Desaparecieron en las profundidades inexploradas del inframundo de Ctonia, donde, aún aislados, siguieron siendo una amenaza para las fuerzas leales ocupantes. Un trofeo amargo. A pesar de esos pequeños contratiempos, Ctonia ahora pertenecía a Rogal Dorn, el inmenso estandarte con el ojo de Horus, que alguna vez colgó sobre los flancos de la antigua colmena de la puerta de Lupacar, fue arrancado y quemado. La ciudad fue renombrada como la Puerta del Traidor y cedida, por orden del emperador, al control de Dorn. Cetonia sería despojada de todos sus recursos y tesoros para alimentar el esfuerzo bélico en curso. ¿Qué minerales y menas que pudieran extraerse serían enviados a Greya para alimentar las forjas de la guerra? Mientras que la gente resistente de Ctonia serviría ya sea como mano de obra bruta para las fábricas de esclavos de la Lacremata o llenarían las filas de los puños imperiales como inductii. Toda señal y recuerdo del señor de la guerra traidor debía ser eliminado y olvidado. Su legión no solo debía ser derrotada en el campo de batalla, sino que aquellos que habrían sido su futuro serían subyugados y transformados en guerreros leales al emperador como puños imperiales. Esta tarea monumental recayó en el señor Castangarius, que no solo mantuviera Ctonia para su primarca y el emperador, sino que también defendiera la verdad imperial, rehaciendo la cultura nativa para servir al imperio. A pesar del título de protector de Ctonia, pocos vieron en este nombramiento algo más que otra censura para Evandro. El historial de Gario, por su vanagloria y afán de batalla, había provocado bajas innecesarias entre los Haskars y los exterminadores Barahir. Amanecer le había impuesto una pesada carga, una última tarea para demostrar su valía ante el primarca y un amargo castigo por sus fracasos. Porque mientras estuviera atado a su nuevo deber en Ctonia, Gario no podría unirse a la guerra desesperada para salvaguardar el imperio, y se le prohibió estar al lado de su maestro para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Mientras Gario y su 456ª compañía tomaban sus nuevos puestos con la disciplina estoica que se esperaba de la 7ª Legión, la mayoría de las otras fuerzas que habían luchado en Ctonia en nombre del emperador fueron reasignadas a otros frentes de guerra. Ante la urgente necesidad de guerreros y recursos, mientras las legiones de Horus presionaban las defensas improvisadas, Dawn reunió fuerzas de guarnición en todo el Segmentum. Las fuerzas solares fueron despojadas para proporcionar soldados, y el tributo exigido a aquellos planetas que permanecieron leales fue incrementado. El riesgo de forzar a los mundos de guerra a la rebelión se consideró aceptable ante el asalto de Horus en Ctonia, donde Garius ahora gobernaba desde el antiguo trono de Horus. Estas nuevas exigencias del terror redujeron las fuerzas leales a poco más que una compañía reforzada de los puños imperiales y varios cohortes de infantería ligera de la cercana Necromunda. Esto apenas era suficiente para contener a los hijos de Horus que acechaban en los túneles laberínticos bajo la superficie de Ctonia, con sus incursiones demostrando ser una amenaza constante y obstaculizando el trabajo de reeducar al orgulloso pueblo de Ctonia.
Estas personas serían obligadas a salir del inframundo para poblar los pasillos medio funcionales de la puerta de Treatus y los vastos barrios bajos a sus pies, dejando el inframundo como refugio de rebeldes, criminales y los hijos de Horus. Un laberinto de túneles donde los puños imperiales no tenían autoridad para reforzar su menguante guarnición. Garius comenzó un reclutamiento, conversión e indoctrinación rápida de los habitantes más aptos y belicosos de Chtonia para constituir nuevas compañías de inductí, para reforzar sus defensas y suministrar nuevas tropas a Dawn. Para la herejía de Horus, este proceso creó una clase de marines espaciales cuyo temperamento era muy diferente al de los veteranos de la Gran Cruzada. Estos eran guerreros criados y entrenados para luchar contra otros marines espaciales. Armas desechables de guerra y nada más, sin fundamento en la tradición de la Legión, ni reverencia por el primarca que había ordenado su creación. Llevaban los colores de los puños imperiales con indiferencia, y Garius se encargó de mantenerlos alejados de las viejas tradiciones de sus antepasados chtonianos. No fuera que cayeran en la herejía que había consumido a los hijos de Horus, porque solo fue la adoctrinación rápida lo que los condicionó a la lealtad, no los años de guerra que habían unido a los guerreros originales de la Séptima Legión entre sí. Muchos de los inducti reclutados de Ctonia serían asignados a otras compañías de los puños imperiales. Esto ralentizaría los intentos de Garius de fortalecer las defensas de Ctonia, pero fue contrarrestado hasta cierto punto por los beneficios del destino para Ctonia. Recibiría algunas pocas ganancias inesperadas de las batallas libradas en el imperio más amplio. Varios destacamentos de las llamadas legiones destrozadas, aquellas legiones que sufrieron las peores bajas durante la masacre de Dropsite, buscarían usar Ctonia como base para incursiones dirigidas a bastiones traidores al sur galáctico del terror. Incluso recibirían un destacamento de Miles, los restos de la Quinta Hermandad, que había huido de Próspero tras su destrucción y buscó la misericordia del emperador. Al principio habían sido condenados a las prisiones bajo el palacio, pero con el estallido de la herejía de Horus se les ofreció una oportunidad de redención. Gario, quien confiaba en estos 2 veces traidores, tan poco como su primarca, los alojó en el Pharos Obscurus, la antigua torre de luz que se encontraba en ruinas al borde del mar venenoso, y los puso a luchar contra los restos de la guarnición de los hijos de Horus en las profundidades del inframundo. Estos no serían los últimos huérfanos de la guerra en encontrar su camino hacia Ctonia, porque, a medida que la marea de la guerra se inclinaba cada vez más a favor de los traidores, cada nueva derrota hacía que más almas desesperadas reforzaran las fuerzas del Lord castellano Gario. Cuando cayó Talón, su superficie quedó para siempre marcada por la furia de la hueste traidora. Unas 3 compañías de puños imperiales y tropas del ejército imperial lograron abrirse paso y viajar peligrosamente hacia Ctonia. Allí esperarían el siguiente asalto, con un estoicismo fatalista. Menos de un año después, el propio Beta Garmin, el gran mundo fortaleza Amanecer, se había levantado para proteger. Las fronteras del segmentum solar caerían ante el asalto del Señor de la Guerra, y las fuerzas leales dispersas se retirarían a nuevos refugios a través del segmentum y más allá. Cada tragedia le traía a Garius y a sus guerreros historias de heroísmo y desafío que formaban los cimientos de la leyenda de la herejía de Horus, una leyenda que se escribía sin ellos, atrapados como estaban en su deber de contener a los traidores que acechaban en el inframundo de Chtonia. Mientras la herejía de Horus se acercaba a su capítulo final, cuando el Señor de la Guerra finalmente extendió su mano al terror, Chtonia estaba llena de guerreros reunidos tras resistencias y masacres. Sin embargo, apenas había sentido el toque salvaje de la batalla. Esta monotonía no iba a durar, porque en los últimos meses de la herejía de Horus, la guerra, con toda su terrible furia, finalmente llegó a Chtonia para reclamar lo que le correspondía. Parte 2. El comienzo del fin. El bien y el mal son como el viento, son ideas volubles cuyo valor cambia en cada momento. El deber es como la piedra, no se mueve fácilmente, y su valor pesa mucho sobre aquellos lo suficientemente valientes como para aceptarlo.
Evander Garius, comandante de la 456ª Compañía de los Puños Imperiales, 759.013, milenio 31. Pocos en esos últimos y terribles años de la herejía de Horus esperaban un ataque a Ctonia. Horus se encontraba entonces en el apogeo de su poder, habiendo dispersado a las huestes de los leales y roto las defensas de Sol. Sus ejércitos eran hordas incontables. Sus flotas reinaban supremas, y su propio poder superaba al de sus hermanos, y quizás incluso al del propio emperador. No necesitaba Ctonia, pues para alcanzar la victoria definitiva solo tenía que aplastar el terror y arrancar la corona de la frente de su padre. El señor de la guerra había dejado atrás las cavernas oscuras de su juventud. Sin embargo, muchos entre los hijos de Horus veían la ocupación de su mundo natal por parte de los puños imperiales como un insulto al honor de su legión. Viendo en Ctonia la imagen de los días de gloria de la Gran Cruzada, era el símbolo constante de la legión inmutable. Incluso cuando la misma heráldica de los guerreros de Horus cambió, dejarla en manos del enemigo era, para tales guerreros, impensable. Así que el asalto a Ctonia no fue motivado por una necesidad estratégica, sino por el orgullo herido y una necesidad desesperada de recuperar algo. Las legiones traidoras casi habían olvidado el honor, incluso aquellas de la legión que nunca habían puesto un pie en Ctonia, veían en ello el epítome del guerrero. Idolatraban los ritos y tradiciones sangrientas de las bandas que gobernaron el inframundo e imitaban a quienes caminaron en la oscuridad bajo ese mundo. Muchos de los guerreros veteranos de la Legión consideraban que estas imitaciones eran copias pobres, carentes de la disciplina y el orgullo que habían caracterizado a quienes lucharon en las pruebas de la Gran Cruzada. Conservaban las marcas y ferocidad de las bandas de antaño, aunque en la antigua Ctonia la violencia y la sangre eran vistas como necesidad para sobrevivir. Los guerreros más jóvenes de los hijos de Horus la disfrutaban, no como una herramienta preferida de conquista, sino como el propósito de su existencia. Esta corrupción, la lenta transformación de guerreros a simples asesinos, se extendió por toda la legión, incluso mientras su primarca caía cada vez más bajo la influencia de Lorgar y Erebus, una decadencia que algunos consideraban reprobable. Los veteranos, leales a Horus y su rebelión, denunciaban la dilución de la legión porque querían mantenerla como una hoja afilada. Hubo un tiempo en que el señor de la guerra tenía las herramientas necesarias para construir su propio imperio. Eran conocidos dentro de la legión por un simple título, los verdaderos hijos de Ctonia, dentro de las filas de los hijos de Horus. Los verdaderos hijos eran una sociedad guerrera, formada por aquellos que seguían las antiguas leyes de Ctonia y las tradiciones de la 16ª Legión. Eran de manos ensangrentadas y brutales en su manera de actuar, como lo exigían las dificultades de la Gran Cruzada. Pero se veían a sí mismos como verdaderos guerreros y hombres de honor, no como carniceros desalmados. Observaban cómo las demás huestes traidoras de este periodo se habían vuelto solo hordas de berserkers, sedientos de sangre y asesinos jubilosos. Por la influencia de los oscuros poderes de la disformidad y años de matanza implacable, y los verdaderos hijos de Ctonia buscaban detener esa marea dentro de los hijos de Horus. Esto no surgía de algún esfuerzo por expiar, ya que seguían tan dedicados al Señor de la Guerra como cualquiera de sus seguidores, sino del deseo de mantener la pureza de la legión y su utilidad para el primarca como arma en su guerra contra el emperador. La glorificada herencia ctoniana de su legión se convirtió en su arma contra la influencia de Erebo, y aquellos que buscaban degradar a las legiones de antaño y convertirlas en algo menos de lo que alguna vez se les había otorgado. Su obsesión con Ctonia y las tradiciones de aquellos que lucharon y murieron en su inframundo sin luz. No es sorprendente que los verdaderos hijos encontraran especialmente irritante la ocupación lealista de ese mundo. No solo cortó el suministro de verdadera sangre ctoniana a la legión, sino que también fue una mancha sobre el honor y el orgullo de aquellos que lo veían como el verdadero hogar de los hijos de Horus. Durante mucho tiempo intentaron recuperarlo, pero los verdaderos hijos tenían pocos defensores en el círculo interno del Señor de la Guerra, cada vez más dominado por forasteros.
y sólo cuando el señor de la guerra estuviera al borde de la victoria se les permitiría perseguir este objetivo. Los preceptos de Ctonia. Lo siguiente es un extracto de uno de los pocos textos quetonianos que quedan y que precede la llegada del emperador y el imperio a ese mundo. Estos textos antiguos eran considerados sagrados por los verdaderos hijos, ejemplos de la sabiduría de Ctonia que buscaban emular y difundir por toda la legión. Este ejemplo en particular ha servido para demostrar que un verdadero guerrero debe ejercer tanto el ingenio como la violencia en igual medida, siempre esforzándose por traer la victoria a la legión hasta ser derrotado por un guerrero superior y convertirse en parte de su leyenda. Algunos afirman que este es el origen de la tradición quetoniana de recubrir los cráneos de los enemigos honorables en oro. La victoria es el oro de un guerrero, comprada con sangre e ingenio. Su brillo no se apaga con el tiempo, se renueva en el corazón rojo de la batalla, hasta que, a su vez, se cosecha de nuevo, no en la derrota, sino en la eternidad. Porque el oro es la tumba de un guerrero, el corazón de la legión. El más destacado entre los verdaderos hijos era el guerrero Beren Ashuharden, conocido como el primero de los saqueadores. Un hijo de la oscura garganta de Chtonia y veterano de algunas de las batallas más sangrientas de la Gran Cruzada. Fue él quien solicitó al señor de la guerra el derecho de recuperar Chtonia, para ofrecérsela a Horus como tributo cuando se sentara en el trono del terror como el nuevo amo de la humanidad, con sus fuerzas ascendiendo en Sol y los sistemas circundantes. Y solo había informes vagos de las otras legiones juramentadas al emperador. Horus tenía pocas razones para negar la petición de un guerrero tan leal. Sabiendo que muchos en su hueste verían la reconquista de Ctonia como un símbolo poderoso de su victoria inevitable, incluso si su valor estratégico era insignificante. Berón recibió el sello del señor de la guerra y la autoridad para reunir una flota y expulsar al enemigo de Ctonia, con pocos entre las huestes traidoras oponiéndose al ataque. De hecho, solo Alfarius advirtió al señor de la guerra sobre la extravagancia, instándolo a dedicar completamente sus fuerzas a la guerra en Terra. Pero el señor de la guerra decidió no hacer caso a las palabras de ese impredecible caudillo. Beren no perdió tiempo en reunir sus fuerzas con sus propios veteranos. El 23º capítulo de los hijos de Horus estaba en el núcleo de su flota, y llamó a los otros verdaderos hijos para que prestaran su apoyo al asalto. Guiados por la nave de Beren, la tumba de oro, los comandantes de los verdaderos hijos se reunieron en las ruinas del sistema Beta Garmin. Sus naves estaban ancladas cerca del punto Mandeville en preparación para el viaje a través del Imperium que los llevaría a Chtonia. Serían testigos de la partida de la vasta armada del propio Horus mientras se dirigía al sistema Sol. Creyendo que su victoria ahora era inevitable, midieron su determinación de retomar Chtonia contra su deseo de estar al lado del señor de la guerra cuando él estuviera en las puertas del propio palacio imperial. Sin embargo, el pragmatismo era uno de los preceptos que los verdaderos hijos valoraban, así que se conformaron con el conocimiento de que sus propias batallas estarían junto a las de su primarca. En los anales de la historia, una vez que el nuevo imperio fue construido de las cenizas del antiguo, en total, 6 capítulos de los hijos de Horus se reunirían para el ataque. Casi 20.000 de los legiones astartes, todos los cuales habían sido curtidos y probados en los largos años de la herejía de Horus, una fuerza que, en los viejos tiempos de la Gran Cruzada, habría sido suficiente para conquistar cúmulos estelares enteros, y no digamos un solo mundo. Sin embargo, ahora se enfrentaban a marines espaciales. Y aunque la campaña del señor de la guerra para aislar Terra había alejado a muchas unidades de Sol, también permitió que otras se reagruparan en la relativa seguridad de Ctonia, que ahora contaba con una guarnición considerable. Beren asumiría el mando de un gran contingente de esas unidades del ejército imperial, ahora juramentadas al servicio del señor de la guerra, incluyendo 4 cohortes completas de los infames cazadores de cabezas de Ctonia, así como varias unidades de vehículos blindados que servirían como núcleo de su ejército, si necesitara sitiar la posición de los puños imperiales.
Desde el sombrío mundo forja de Vos, que alguna vez tuvo el derecho de explorar las riquezas de Ctonia, llegaron escuadrones de arcas de transporte de potencia bruta para unirse a la flota de invasión. Estas naves cavernosas transportaban las máquinas de guerra de Vos y los titanes del Hijo, Ulricón, Andrastus y Magna, enviados para asegurar que Vos solo saliera beneficiado, cosechar la recompensa de Ctonia y ver a sus rivales, los tecnomagos de Grir, humillados y derrotados, aunque a estos guerreros les importaban poco los objetivos más esotéricos de los verdaderos hijos, serían vitales para cualquier intento de recuperar Ctonia. Porque, como bien sabía cualquier comandante imperial, los titanes de guerra desplegados por los Grey y los magos solo podían ser derrotados por otros titanes. Los sombríos guerreros de Vos y sus legiones de autómatas no serían los únicos forasteros en prestar su ayuda a los planes de los verdaderos hijos para. Un contingente de cruceros de los portadores de la palabra se movió para unirse a la flota reunida en el anclaje, transportando guerreros del capítulo Mano Desollada bajo las órdenes directas de Erebo para unirse al ataque y prestar toda la ayuda posible en la conquista de Ctonia. Pocos entre los verdaderos hijos sentían algún respeto por los factotums del Orgar, en quienes veían pocas de las virtudes guerreras que el credo chtoniano defendía. Y menos creían que esos emisarios solo estuvieran ahí para ayudar en la batalla próxima. Sin embargo, Beren no podía darse el lujo de rechazar a ningún guerrero que se ofreciera a luchar a su lado y discutió con sus compañeros capitanes. Que a los portadores de la palabra se les permitiera demostrar su valor y honor en el campo de batalla antes de ser condenados. Eso, les dijo a los capitanes reunidos, era la manera chtoniana de juzgar a un guerrero por sus acciones y no por su reputación. Y si se les encontraba deficientes, entonces el propio campo de batalla les impondría su castigo como un gesto de confianza. El pretor Mordecai, de la mano desollada, fue llevado al Consejo de Capitanes, que ordenó la flota de invasión y mostró un gran interés en la planificación del asalto. Y la geografía de Ctonia, especialmente la configuración del túnel subterráneo que se encontraba justo debajo de la superficie del planeta. El último en llegar, incluso cuando los señores de las legiones astartes tomaban el consejo final. A bordo de la tumba de oro estaba el crucero explorador de la Legión Alfa, Sigma 914. Se unió a la vanguardia de la flota en silencio, sin fanfarria ni siquiera el saludo habitual al comandante de la flota, tomando posición junto a las otras naves de la flota y activando su transpondedor. Para coincidir con los códigos del verdadero Sol, los guerreros de la Legión Alfa rechazaron unirse al Consejo de Capitanes. Su comandante, conocido solo por el título de Incursus, señaló su aceptación del mando estratégico del verdadero Sol en la operación y su intención de operar como una fuerza independiente. Acostumbrado al comportamiento reservado de los hijos de Alfarius y sin querer retrasar la partida de la flota por una sola nave, Beren decidió simplemente aceptar a los guerreros de la Legión Alfa. Suponiendo que no seguirían órdenes ajenas, no hizo planes que dependieran de ellos. Finalmente, la flota de invasión fue reunida. Una vasta armada de elegantes cruceros construidos para los traidores en los grandes forjadores de Ciclothras y Sana II, así como los toscos arcos transportadores y naves de bombardeo del Mechanicum. Con la batalla final por Sol ya en marcha, Beren y los verdaderos hijos tenían poco tiempo para llevar a cabo su ataque. Antes de que su maestro, Horus, tomara el control final del Imperium, Berón había comandado muchas flotas antes, había ordenado muchos asaltos. Sin embargo, ahora se encontraba al borde de algo realmente trascendental, una batalla que bien podría decidir el destino de su legión, su primarca y el propio Imperium. Pronunció una sola palabra, comienza, y la realidad se desgarró cuando la flota entró en la disformidad. Esperanzas rotas y gloria fallida, siguiendo los augurios de sus navegantes y la previsión oculta de los esoteristas portadores de la palabra del pretor Mordecai. La flota de invasión viajó imperturbable ante la furia desatada de la tormenta de ruina, ahora que Horus luchaba por controlar el mismo corazón del imperio. La tormenta se había convertido en un torbellino frenético que frustraba todos los intentos de los leales por moverse rápidamente a través de la disformidad. Pero para Beren y sus naves no representaba ninguna amenaza.
En total, solo transcurrirían 13 días entre la partida de la flota de Beta Garmen y la llegada de sus elementos principales a Chthoniya, porque Beren había ordenado que todas las naves se movieran a la máxima velocidad en lugar de mantener la formación con las naves más lentas, una velocidad que no se ha igualado desde entonces. El precio que se pagó por esta rapidez fue la cohesión de la flota. La primera nave en emerger de la disformidad fue la Sigma 914, el crucero de la Legión Alfa, construida en torno a un núcleo de propulsión exótico de origen desconocido que pronto encontró a las patrullas leales. Las fragatas similares a la Guardia del Cuervo, la Hoja de Medianoche y Ojo Sombrío confundieron la nave de la Legión Alfa con un asaltante oportunista y de inmediato la atacaron, siguiendo las órdenes del Lord castellano Garius. Durante 4 minutos frenéticos, la nave de la Legión Alfa giró y se retorció con maniobras evasivas imposibles para cualquier nave regular. Fintas de torpedos y ráfagas de pulso electromagnético contuvieron a la Guardia del Cuervo hasta que los escuadrones avanzados de los Hijos de Horus irrumpieron en el sistema de Chthoniya. Con el antiguo crucero pesado Tumba de Oro al frente, los Hijos de Horus rápidamente pusieron en fuga a la Guardia del Cuervo. El Ojo Sombrío se volvió para enfrentar a las naves traidoras y contenerlas por unos momentos, para que la Hoja de Medianoche pudiera salir de su rango de interferencia y transmitir una advertencia a los escuadrones imperiales. En órbita de Chthoniya, habiendo cumplido su deber, la Hoja de Medianoche realizó una salida brusca del sistema, dejando a los traidores la opción de desviar su aproximación a Chthoniya para perseguirla o abandonar la persecución. Beren no planeaba dejar que la Guardia Cuervo lo distrajera. Un crucero dañado no era una amenaza para su flota, menos aún con más de sus escuadrones saliendo al espacio real en el borde del sistema. Los traidores habían venido a Chthoniya no para saquear, sino para conquistar, a pesar de la fuerte guarnición que esperaba en la superficie de Chthoniya. Las fuerzas reunidas en órbita no eran ni de cerca tan intimidantes, porque la mayor parte de las flotas imperiales habían sido llamadas de regreso a Sol para ayudar en el asalto principal de Horus. Solo 3 naves de clase capital permanecían para defender Chthoniya. La gloriana de los puños imperiales, llamada Carga del Deber, la inmensa Grendel de clase Gargota de los Manos de Hierro y una antigua nave mercante de clase Fortuna llamada Rencor del Empíreo. Además, esas naves titánicas solo estaban apoyadas por 23 naves de línea y menos de 100 destructores y naves de patrulla. La flota traidora tenía 5 grandes naves capitales, cerca de 50 naves de línea y más de 300 destructores y corbetas advertidos por la transmisión de la Espada de Medianoche. Garius sabía muy bien que la flota lealista estaba superada por su oponente y tenía poca intención de desperdiciar esas naves sin una buena razón. Sin embargo, no podía ceder la órbita de Chthoniya sin pelear, así que se dio la orden. 100 soles se encendieron sobre Chthoniya cuando la flota imperial fue a la guerra. Liderados por el Grendel, cuya tripulación de Manos Gion había jurado no ceder más terreno a los traidores que habían asesinado por completo a su primarca. 2/3 de la flota leal dejaron la órbita para enfrentar al enemigo. Las demás naves se dirigieron al laberinto de asteroides y rocas en el centro del sistema de Chthoniya. Ataque y defensa. En un solo movimiento audaz, donde algunos comandantes solo habrían visto derrota, Garius buscó conjurar la victoria. El Grendel y sus escoltas atacaron a las naves traidoras que avanzaban como avalancha, aprovechando su formación laxa para atravesar los escuadrones frontales. La batalla rápidamente se disolvió en un combate cuerpo a cuerpo entre naves, todas absortas en duelos individuales sin mucha estrategia, cada nave luchando por sobrevivir. Aquí, la ventaja numérica de los traidores importaba poco. Las naves se dispersaron mientras las naves leales estaban reunidas como un rayo, lanzadas al corazón de la flota invasora. Las innumerables baterías de cañones del Grendel destrozaban un crucero tras otro. El objetivo del Grendel eran las arcas de transporte del Mechanicum. Garius había encargado a los Manos de Hierro su destrucción, sabiendo que la pérdida de sus titanes sería un golpe crítico para la fuerza de los traidores. Ignorando el fuego de una docena de cruceros traidores, con cubiertas en llamas y equipos de abordaje en el casco, el Grendel llegó a distancia de disparo de ese objetivo.
Una andanada temible iluminó el vacío, algo mucho mayor de lo que podría salir de los cañones de un simple crucero. Un torrente de fuego para golpear a los mismos cielos. Pero no vino del Grendel. En cambio, atravesó el costado del Grendel con la fuerza suficiente para desviar a ese coloso de metal de su curso y partir su blindaje de 1 metro de grosor como si fuera papel en plena traslación. La Sacra Astra, la nave de guerra de casco negro del infame tecnomago Yelev Yekovach, había abierto fuego con una enorme lanza de luz oscura. Sin prestar atención a las naves traidoras menores, disparó para golpear al Grendel. Detrás de la Sacra Astra venían las naves de Cyclotras. Su furia suicida y armas exóticas eran suficientes para inclinar la balanza decisivamente a favor del traidor. El Grendel fue partido completamente en dos. Sus cañones aún podían disparar, y grupos de su tripulación seguirían luchando durante 3 horas más. Estaba muerto en el espacio. Una docena de cruceros leales abrieron un agujero en la formación traidora y se dirigieron hacia la seguridad del espacio profundo. El resto ardió tras la estela de la flota de invasión mientras se movía hacia la órbita de Ctonia, magos. Dracovac ofreció sus felicitaciones a Beren, ofreciéndole sus servicios a cambio de una parte de la recompensa de Ctonia, incluso cuando los magos de Voss pidieron a Beren que excluyera a su rival de la campaña. Sin embargo, Beren enfrentaba problemas mayores que la interminable política de los magos tecnológicos del Mechanicum. Pues mientras los Grendel y la flota imperial lo habían retrasado en el vacío, Lord Castillo y Garius le habían preparado una bienvenida en Ctonia, la pira de la ambición. La flota de invasión controlaba la órbita. Las naves leales huían fuera del sistema o se ocultaban en el corazón del sistema. Pero debajo de ellos, la vasta plataforma orbital que servía como enlace entre el vacío superior y el suelo inferior estaba en ruinas. Garius ordenó que se cortara toda la energía de la plataforma orbital, dejándola inútil para los traidores y dándole a Verón el aviso debido de sus intenciones. Preferiría ver a Ctonia convertida en algo inútil antes que entregarla a los traidores. Sacrificaría cada nave y cada guerrero bajo su mando solo para fastidiar al enemigo, pero lo haría únicamente donde ese sacrificio realmente lastimara a su adversario. La plataforma orbital había sido el principal medio para transportar carga pesada a la superficie de Ctonia mediante la escalera orbital que conectaba con la fortaleza, conocida como Atlas. Con la base en ruinas, Velan solo podía desplegar a sus guerreros por descenso orbital, directo a las fauces de las armas leales, directo al corazón de la furia de Garius. Fin de la parte 1 del asedio de Ctonia.